El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. La Pedagógica Radio presenta Tablas y Tableros. Un programa de la Licenciatura en Artes Escénicas dedicado a la divulgación de los procesos pedagógicos, investigativos y creativos de nuestra licenciatura. Hoy en Tablas y Tableros vamos a volver a hablar de los procesos de circulación de montaje de la Licenciatura en Artes Escénicas. Retomamos este tema porque en el segundo semestre del año 2024 fueron 2 procesos de creación los que hicieron su circulación por algunas zonas y municipios del país. Como siempre nos acompañan Alejandro Sepúlveda Castaño en la dirección, en las comunicaciones Laura Chávez, en la producción radiofónica Yolanda Barrantes y Diana Torres y en el control máster Mario Alfonso Enríquez Romero. Recuerden que nos pueden escuchar a través de radio.upn.edu.co los martes a las 4 p.m. y los viernes a las 11 a.m. y en las plataformas iVoox, Deezer y Spotify. Les habla Alejandro Jaramillo, docente de la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Les presento a las personas invitadas que nos acompañan hoy. Profesor Eduardo, bueno, ¿cómo está usted? Muchísimas gracias, Alejandro. Muy bien y muy contento de estar en este programa compartiendo los procesos autónomos de creación, el Teatro Circular País y esta maravillosa experiencia del programa Licenciatura en Artes Escénicas. Profesor Héctor Tinjaca, ¿cómo está? Profesor Alejandro, muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar acá en esta mesa para reflexionar también y mirar un poquito cuál es el aporte pedagógico que se hace en este ejercicio de circulación. Y también tenemos la presencia de 2 estudiantes. La primera de ellas es Andrea Almésiga. Hola, Andrea. Hola, ¿cómo están? Es un gusto estar aquí el día de hoy. Profe, muchas gracias por la invitación. Y empezamos este programa con nuestra primera sección. Planeta Escénico. Muestra sonora para conversar. En este Planeta Escénico vamos a contarle a la audiencia de Tablas y Tableros cómo fue el proceso de montaje y circulación de la obra Degradados. Primero que todo, Eduardo, ¿cómo es esta obra Degradados? ¿Cómo surgió? Bueno, Alejandro, creo que volver a contextualizar. Probablemente hayan algunos aspectos que quisiera puntualizar. En el espacio académico Teatralidad y Vida Escolar 1 y 2, que corresponde al 5º y 6º semestre de la Licenciatura en Artes Escénicas, se proponen desde hace muchos años 2 proyectos, ejes del área disciplinar. Más o menos desde el 2015 se comienzan a formalizar los procesos autónomos de creación y el Teatro Circular País. Los procesos autónomos de creación se desarrollan durante el 5º semestre y el Teatro Circular País durante el 6º semestre del programa académico. En el marco de los procesos autónomos de creación, acompañados por el profesor Juan Sebastián Cruz y el profesor Eduardo Guevara, quien les habla, empezamos un proceso de creación en el 2024-1, en donde comenzamos a movilizar la creación autónoma de los estudiantes en torno a preguntas e iniciativas propias de ellos, en torno a intenciones comunicativas de ellos y recogiendo los elementos escénicos, los elementos y saberes a partir de los lenguajes artísticos que ellos conocían, manejaban, dominaban o sobre los cuales tenían algún tipo de curiosidad y querían indagar. Es así que a través de ejercicios individuales, luego grupales, se fue consolidando una obra de teatro, un montaje de aproximadamente 40 minutos de duración, en donde se fueron articulando las preguntas de los estudiantes, las iniciativas de los estudiantes, los deseos de poner en escena temáticas propias que les interesaban a ellos, y es así como nace Degradados. Una obra construida por los estudiantes a nivel dramatúrgico en cuanto a texto, pero también dramatúrgico en cuanto a puesta en escena y dramatúrgico también en cuanto a apuestas de utilería, escenografía, vestuario y todos los elementos que conforman la escena teatral. Muy orgullosamente ellos llegan a este resultado en el 5º semestre
y en el sexto semestre empiezan el ejercicio de circulación. Este ejercicio de circulación se proyecta para 3 grandes anillos, que es el anillo perimetral, el anillo de inmersión y el anillo local. Y ellos logran visibilizar este proyecto, este proceso, tanto en la sede, en la universidad, en la sede del Parque Nacional, como a nivel regional en el municipio de Cúcuta, en el norte de Santander, y tienen una proyección ya en séptimo semestre donde vuelven a circular con este material. Este material no solamente convoca la creación, sino también convoca los saberes pedagógicos y didácticos de los estudiantes. Es así que al territorio ellos llevan ejercicios tipo talleres o tipo clases en donde enseñan teatro a las poblaciones con las cuales interactúan. Y la invitación al profesor Héctor Tinjacá también tiene que ver con que ese acompañamiento en la docencia del que nos habla Eduardo también se da desde los espacios de práctica y de pedagogía. ¿Cómo es ese proceso, Héctor? Gracias, profe Alejo. En realidad la práctica es un ejercicio transversal. El ejercicio de la pedagogía es un ejercicio transversal en la formación de un licenciado en artes escénicas. Entonces, en ese orden de ideas, este ejercicio, si bien parte de un ejercicio de clase y termina proyectándose en una línea disciplinar, eso es importante tenerlo en cuenta, el componente pedagógico va a estar presente. Llegar al territorio y que ellos puedan tener la posibilidad de vivenciar lo que es la educación formal, pero en territorio, en la ruralidad, que nos invita también a hacer una reflexión sobre qué ocurre en el país, cómo está funcionando el país en estas cuestiones pedagógicas académicas, lleva a estos chicos a tener unas vivencias completamente diferentes en el territorio. Fueron 2 circulaciones en capitales, una Cúcuta, la otra Neiva, y lo que se buscaba en este ejercicio era que ellos tuvieran la oportunidad de conocer la realidad de la educación rural, asimismo poder acompañar fundaciones, sitios, academias o entidades que tuvieran el eje principal de las artes, donde ellos pudieran también hacer sus talleres, pudieran implementar el ejercicio pedagógico que se ha venido llevando a lo largo de la carrera, ¿no? Ya estamos hablando de quinto, sexto semestre, ya estos estudiantes están en séptimo, ya van para octavo el otro semestre, entonces ya vienen con un acervo pedagógico fuerte que les permite a ellos tener una línea, y pues el acompañamiento del maestro, del acompañamiento de los 2 maestros siempre va a ser desde un ejercicio de reflexión pedagógica de cómo estamos haciendo ese ejercicio, ¿sí? Desde cómo se forma el maestro artista, que me parece que es fundamental entenderlo, que ya después ya empiezan a indagar desde la investigación, pero principalmente es pensarse como un maestro artista que lo va a llevar a diferentes campos y a diferentes reflexiones. Eso nos toca desglosarlo un poquito. Entonces yo pienso que me voy a devolver, que empecé por el acompañamiento, empezamos por el planteamiento que nos cuenta Eduardo, con Andrea para que nos diga cómo se vivió el proceso de creación. Bueno, el proceso de creación, como bien ya lo mencionaba el profesor Eduardo, inicia con unos textos que buscaban detonar en nosotros a nivel individual, propuestas creativas para así poder agruparnos y poder empezar a encontrar puntos en común. Entonces pasamos primero por ese proceso de algo individual, luego empezamos a agruparnos. Para ese momento se formaron 4 grupos en donde cada grupo tenía como una afinidad y empezamos a crear algo que quiero rescatar del proceso y que fue muy significativo para nosotros los estudiantes, los 14 que estábamos en ese momento, es que era continua la creación. Entonces como que el martes se planteaba algo, el jueves se presentaba, el jueves se volvía a plantear algo, el martes volvíamos a presentar y como que eso empezó a activar nuestro estado creativo y salieron cosas muy interesantes. Lo disfrutamos mucho, a pesar de que obviamente eso trae consigo como una presión académica, pero igual fue supremamente interesante todo lo que empezó a resultar de ahí. Ya después de eso nos agrupamos en 2 grandes grupos.
atendiendo a temas que nos estaban movilizando. Entonces, después de esos dos grandes grupos empezamos con la locura de la dramaturgia y ahí también nos devolvimos al proceso individual, el proceso individual de escribir y empezar a indagar, a ver dónde habían conexiones, y es ahí cuando una de las dramaturgias es la que empieza a resonar un poco más, que es la que escribe nuestro compañero Manuel. Manuel hace el casting, ahí hacemos la lectura, hicimos las lecturas de todas las dramaturgias y empezamos, que fue otra cosa muy hermosa de nuestro proceso creativo, y es que no anulamos todas las dramaturgias que habían salido, sino empezamos fue como a conectar, cómo podíamos conectar la dramaturgia de Vicky, que de ahí salió algo muy importante para nuestra creación, que fue un dialecto. Cómo nace el personaje que yo hice, lo escribió un compañero mío, Daniel. Entonces todo empieza a mezclarse y empezamos a tener un gran montaje de 18 escenas que teníamos que empezar a reducir, y bueno, creo que ahí fue donde empezamos realmente también como a comprender y a valorar la metodología que nos estaba instaurando la universidad, porque a la final también nos estaban planteando qué vas a salir a hacer tú como docente en el arte escénico. Entonces es permitirle a sus estudiantes crecer, motivarlos, mantenerlos activos. Y bueno, empezó a crearse degradados, que realmente lo último que logramos encontrar fue el nombre de la obra. Eso fue hermoso. Y bueno, sí, más o menos así se fue construyendo este camino, este montaje de creación colectiva que tiene bases de la creación colectiva. Escuchemos entonces un pequeño fragmento de Degradados. Son guardadas con recelo. Hay quienes dicen que contiene el poder para derrocar imperios. Hay quienes dicen que contiene el secreto de la vida eterna. ¡Ay, gobernador! ¿Y qué más cosas tenemos por aquí? Por aquí, una estampa de uno de los primeros líderes morados, padre fundador de la nación, motivo de inspiración y orgullo. ¡Ay, qué orgullo para la nación morada, gobernador! Pero por aquí, el más grande tesoro de todos, mi bebé. Miren, yo siempre he deseado explorar el mundo, conocer nuevas tierras y experiencias, pero él me lo ha negado en pro de su propio legado de poder. Aquí, en esta supuesta república, que en realidad es una monarquía disfrazada, he sido prisionero de sus falsedades, pero basta. No, en serio, no soy solamente el hijo del gobernador, no soy solamente una pieza en su juego de manipulación. Desde ahora seré el viajero y decido negar mi historia para construir mi camino hacia la libertad y hacia la aventura. ¿Qué tienes que decir al respecto, papi? Viajero, decide tu senda, pero recuerda, la vida no se enmienda. El camino es largo y el miedo es un yugo, mas la libertad es el único jugo que embriaga y enloquece, que alza y que hunde. Es la verdad que a todos nos confunde. Sin pensarlo y no sin más, te tendré que acompañar en el Incidas Docto y con él una gran responsabilidad.
Y nos acompaña también Valentina Rayo. Hola, Valentina. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, escuchamos un fragmento de Degradados. Cuéntenos más, ¿qué se cuenta en esta historia? Bueno, esta es la historia de dos pueblos que están completamente engañados. Uno es el morado, trata de seguir con el poder siempre, robando recursos de lo que es el mundo verde. Este mundo llama más a lo sensorial, a los sentidos, a la naturaleza, al cuidado del medio ambiente. Entonces es una lucha constante durante toda la obra sobre estos dos mundos. Una lucha de dos mundos. Y supongo que esto también, al ponerlo en escena, tanto acá en Bogotá en la licenciatura, como en Cúcuta, en los otros lugares a donde fueron, tiene un impacto sobre el mismo pueblo en el que están, porque seguramente se develan como que en las poblaciones hay divisiones y luchas y conflictos. ¿Cómo se vivió eso? Sí, claro, mira que empieza a ser muy interesante porque nosotros vamos construyendo la obra, pero en el proceso no nos damos cuenta de pronto de los mensajes que están saliendo en escena y entonces ya es más que todo cuando llegamos a Cúcuta, que es donde nos damos cuenta que la población nos dice, mira, es que tú tienes una crítica muy política sobre el país, sobre el territorio, sobre las situaciones que se presentan actualmente, ¿sí? Entonces nosotros decimos, mira, sí, tenemos un montón de este pensamiento crítico dentro de la obra y nosotros mismos no nos habíamos dado cuenta. Así que se crea una relación también con los pobladores, con la población. Me llegó un libro que se llama Libro de Artista sobre esta obra y allí María Alejandra Gómez escribió lo siguiente. Mi metodología comienza por revisar mi libreta de ideas, muchas de las cuales están inspiradas en canciones de mi playlist. Estas ideas iniciales incluyen tanto la temática como la posible sonoridad de la escena. Luego improviso con el cuerpo y los objetos a mi alrededor, lo que me ayuda a generar ideas para la escenografía. Después de un tiempo de improvisación, dibujo un esquema de cómo se vería la escena y escribo paso a paso el desarrollo de la misma. A esto se refería el profesor Eduardo hace un momento, como al inicio de estas metodologías propias que después se van volviendo colectivas. Pero volvamos a la circulación. ¿Cómo fue la experiencia en de llegada a estas ciudades con la obra? Eduardo. Es un ejercicio largo que vincula la participación de los estudiantes desde un primer momento, en donde hacemos contacto con los agentes territoriales que nos van a recibir y quienes tienen en territorio pues toda la voluntad y acompañamiento para recibirnos, acogernos y disponer los espacios donde se van a presentar la obra, donde se va a presentar la obra y donde se van a hacer los talleres. Este proceso empieza en quinto semestre, donde empezamos a enviar cartas, donde empezamos a hacer llamadas, a crear un grupo con las entidades, con los agentes territoriales, y se van concretando estos avances en cronogramas donde se define cómo va a ser la circulación. Como mencionaba antes, la circulación de inmersión se realizó en el territorio de Cúcuta y fuimos recibidos con los brazos abiertos por un grupo de actores y actrices de una agrupación que se llama La Buena Vibra, quienes conocimos precisamente porque también pasaron por la licenciatura en Artes Escénicas y ahí tuvieron una participación en el Diplomado de Pedagogías y Didácticas de las Artes Escénicas y Circenses. Ahí se establece el vínculo y el vínculo trasciende en tanto nos permite ir con el grupo de estudiantes durante una semana y media aproximadamente a territorio y poder circular en colegios, en instituciones, en el Teatro Zulima, por ejemplo, uno de los teatros más representativos de la ciudad, con el ICBF y con otro tipo de públicos que fueron enriqueciendo la obra. Eso como parte de la circulación de inmersión, pero hay, como mencionaba antes, hay varios anillos de circulación donde también
también se gestionaron funciones en Umbral Teatro con un egresado de la licenciatura en Artes Escénicas y en otros espacios donde las puertas se nos abrieron para este ejercicio. Así que este montaje ha tenido un montón de presentaciones, pero también nos hablaban del acompañamiento pedagógico y de lo que ocurre también en un trabajo que ya no es solamente presentar la obra, sino relacionarse con la población. Héctor, cuéntenos un poquito, brevemente, porque se nos acaba el tiempo. Claro que sí, Alejandro. Me parece que hay un aprendizaje constante cuando se hace un ejercicio de circulación. Tener la oportunidad de conocer escenarios donde estos muchachos nunca se habían visto, ¿sí? Poder ver las diferencias que tenemos en cuanto a la educación rural, de la educación urbana, de los cascos urbanos, pero también de las veredas. La circulación nos permitió llevar a estos chicos a entender mecanismos y metodologías para el trabajo con jóvenes, con niños, con adultos, que si bien los acercamos desde la teoría en la licenciatura, pues es el campo y el trabajo experiencial el que les va a dar una solución a esos cuestionamientos y a esos manejos que ellos deben tener la oportunidad de trabajar con jóvenes privados de la libertad, como nos ocurrió en el caso de Neiva, que se pudieron hacer esos talleres y fueron muy potentes, poder llegar a conclusiones que ellos mismos decían como vale la pena empezar la obra primero porque eso permite conectar a los estudiantes y luego llevar el personaje al aula para que dialogue con ellos. Entonces eso llevaba a una reflexión mucho mayor. La oportunidad que tuvimos hace un año, el semestre pasado, de estar en una zona tan cerca al Catatumbo, antes de que empezara a ocurrir lo que ocurrió, pues de verdad nos permite tener una cercanía con esa empatía de lo que es país, ¿sí? Y que estos chicos de verdad puedan entender cómo se construye país a partir de un ejercicio artístico, de un ejercicio pedagógico, de un ejercicio investigativo, porque yo creo que la licenciatura ha tenido eso claro desde el comienzo y es una búsqueda que tiene, y es brindarles a ellos herramientas en diferentes campos para que ellos se entrelacen, para que ellos hagan ese tejido desde lo pedagógico, lo investigativo y lo disciplinar. Y justamente acá, hoy en Tablas y Tableros, hablando de degradados, vamos a tener la visita de dos personajes, como dice Héctor, sí, en nuestra siguiente sección, Presencias. Presencias. Pensamiento, palabra y obra de quienes han contribuido en el crecimiento de las artes. ¡Ay! ¡No puede ser! Mi querida República Morada me ha dado la espalda. Primero mis padres, luego Sexta. No puede ser, estoy tan sola, voy a morir. Hola, hi. ¡Ay, niña, me asustaste! Mi nombre es Sol. ¿Cómo te llamas? What is your name? Me llamo Annette. ¿Qué haces aquí en estas tierras? Es que hay una persona muy mala en mi comunidad que me quiere hacer daño y mamá me dijo que tenía que escapar. ¡Ay, debe ser ese horrible viajero, ¿verdad? El que me quitó mi hermoso color morado. Mira, yo tampoco tengo color, pero no fue él el que me persiguió, fue el Copec. ¡Ay, nena! ¿Cómo así? O sea, ¿tú de qué color eras? Yo, verde. ¿Verde? Yo soy Caracalí. ¡Ay, niña! ¿Cómo que verde? ¡Qué asco! No pasa nada. Yo no veo que seamos diferentes. ¿Que tú te pareces a mí? Sí, mira, tengo 2 ojos, 2 manos, una nariz. También me da hambre. ¡Ay, bueno! Sí, ven, niña. Exploremos estas tierras juntas, entonces. ¿Te gusta saltar? A mí me gusta saltar y dar círculos. ¡Ay, nena, pero con estos tacones, ¿cómo piensas que voy a saltar? ¿Y qué tienes colgado en el cuello? Parece un zorro. ¡Ay, un zorro! No, nena, es mi bufanda de última categoría de moda. ¡Ay, yo tengo estas hojitas en el pelo! ¡Ay, pero eso es puro barro! Ven, te arreglo un poquito. ¡Ay, ¿por qué me jalas tanto el cabello? Nena, tienes que estar presentable así sea en el bosque. A mí me gusta el pelo suelto. Bueno, a mí me gustaba el pelo suelto, pero ahora no puedo con eso. No, tengo que verme bien para las cámaras. Oh, y si buscamos al viajero, mira que él tiene una
pócima mágica. Ay, te refieres a ese elixir, ¿verdad? El que quita el color. Ay, no. ¿Tú te lo echaste en la cara? Sí, se nota mucho, ¿verdad? Estás Yo en me lo perfección. tomé. Ay, con razón, nena, estás así toda desarreglada. Y entonces, estas eran Andrea y Valentina con sus personajes. Cuéntenos un poco más, Valentina, ese personaje que es. ¿Quién es? Bueno, imagínate que ahorita que tú estabas leyendo Andrea en el libro Artista, Andrea, perdón, Alejandra. a María Alejandra, este personaje lo inicia ella, o sea, en un inicio es de ella hace la construcción de este personaje. Sin embargo, para Neiva, para la circulación de Neiva, ella no puede estar presente, entonces yo asumo este papel. Y yo asumo este papel y entonces pues claro, yo sigo su estructura, pero la construcción ahora se vuelve mía para poder, claro, ella hizo un personaje, pero ese mismo personaje no tenía que ser el que yo hiciera para esta oportunidad. Entonces, nada, pues este personaje nace de muchos intentos, de cambios de voz, de ver cómo interactúo con el público también, porque ese era uno de los mayores retos de este personaje. Y Andrea. Valentina acababa de hablar, perdón. Bueno, Valentina toca un tema muy importante y es la mutación que puede existir dentro de la obra. Creo que el proceso nos permite esas transformaciones. Sol también pasó por muchísimas cosas. Al comienzo la pobre niña solo decía moma, que significaba mamá. Entonces, esta construcción de personajes también se da gracias a la relación que se teje con los otros personajes. Empiezan a construir también a partir de esas relaciones sociales internas que hay dentro de el mundo de Degradados. Y pues es una niña, ¿no? Entonces eso también hizo parte de todo este proceso. También es importante resaltar el trabajo que se hizo desde quinto semestre, donde estuvimos explorando mucho sobre la voz para poder encontrar formas de comunicarnos. Entonces desde quinto los profesores que también estaban ahí en las diferentes materias estuvieron todo el tiempo apoyándonos, dándonos herramientas para nosotros luego poder utilizar esas herramientas y construir lo que queríamos entregar al público. Qué bien, les invito a oír otro fragmento de Degradados. Él merece gobernar. Empieza una nueva era. Es el momento de hacer las cosas diferentes. Y si hay alguien que pueda, es mi hijo. Hay que hacer las cosas diferentes, padre. Pero tú no me debes a mí, me debes a ella. No cometas los mismos errores cometidos antes. La violencia no es el camino. No cometas esos errores, por favor, señora. Por favor. Suéltalo, vea. Este joven tiene razón. Si queremos hacer las cosas distintas, tenemos que parar con esta guerra. Y eso implica dejar de derramar sangre. Incluso la tuya, Balú. Pero tiene que tener que las características necesitamos de un joven y mucho menos de un gobernador de la República Morada. Podemos vivir en paz, pero ustedes por un lado y nosotras en nuestras tierras. Si necesitan de nuestros recursos, podemos compartirlos. Pero los tenemos fuera de las tierras de la Caribe. Viajero, finalmente has encontrado tu libertad y con ella, de igual forma, has encontrado el regocijo de los dos pueblos. Viajero, finalmente lo has logrado.
Muchísimas gracias. Seguimos. Estás escuchando Tablas y Tableros. Bueno, ya nos contaron que esta obra es como un recorrido, escuchamos que el viajero finalmente ha encontrado su libertad, no me han hablado mucho del viajero, pero ya habrá oportunidad en un momentito, pero quiero comentar algo que me encontré en este libro reflexivo que me hicieron llegar. Dice así: según Pedro Alzuru, la estética no se limita a lo bello, sino que también abarca lo significativo y lo transformador. En este montaje la estética se construye desde la interacción entre los métodos individuales y colectivos, dando lugar a una experiencia escénica que busca impactar y transformar al espectador. La metodología aplicada por cada integrante contribuye a una estética que no solo busca la belleza visual y sonora, sino que también pretende cuestionar y generar reflexión. ¿Cómo es esto, profe Eduardo? Ellos vienen de un proceso de revisión de referentes teatrales, particularmente en cuarto semestre, que les convoca una mirada crítica sobre el teatro y sobre la función del teatro en la sociedad, sobre el sentido del teatro en la sociedad. Autores como Bertolt Brecht, Augusto Boal, los invitan a tener una postura política, una mirada crítica, y es así entonces que ellos entienden que este montaje a modo de dispositivo permite generar en el espectador también esa conciencia crítica y política sobre diversas situaciones y temáticas que se plantean en la obra. Entonces lo estético apoya esta propuesta, esta intención comunicativa, esta intención formativa. No es solo forma, sino es la unión precisamente entre contenido y forma lo que se logra concretar, a mi parecer, de manera satisfactoria en este proceso autónomo de creación. Pero la estética también, y aquí voy a preguntarle a Héctor, no para acorcharlo, sino para que me ilustre, acerca de la sensibilidad en lo pedagógico. ¿Cómo se juntan estas cosas en estas prácticas? Es muy bella pregunta porque hay unos autores, y yo creo que los muchachos también tienen que reflexionar cuando hablamos de la estética, que no pertenece única y exclusivamente al campo de las artes, ¿no? Hemos tenido que entregársela lentamente al campo de las artes y la hemos minimizado a sencillamente encontrar en lo estético lo bello. Y ya autores como Mandoki ya nos empiezan a reflexionar sobre lo sublime y lo bello. Pero en este ejercicio pedagógico ellos empiezan a indagar un poco desde su lugar de enunciación, desde ese lugar propio que tiene la educación actual. Si bien han hecho un recorrido con autores y con pedagogos muy eurocentrados, muy occidentalizados, también empiezan a hacer la reflexión sobre los autores situados, empiezan a hacer la reflexión desde Paulo Freire, empiezan a hacer la reflexión desde Beatriz Estela Quintar, desde los aportes colombianos, con los de Subiría, que nos invitan también a entender que la educación en nuestro país no depende única y exclusivamente de una visión que venga desde otro lado del mundo, sino que nosotros también podemos construir una visión propia, una visión que permita reflexionar lo estético en el aula. Ya los documentos y todo este tipo de orientaciones, lineamientos, leyes empiezan a indagar un poquito más sobre la estética en el aula y cómo debe ser abordada, pero yo también los invito, y a todos los que nos están escuchando, a dejar de anclar únicamente lo estético a lo bello, sino también a reflexionar lo estético en el quehacer docente, en el quehacer pedagógico, a reflexionar lo estético desde su propia vida, desde el lugar de enunciación, desde dónde estamos, cómo vivimos, en dónde vivimos, y volver a devolverle la estética esa amplitud que tenía cuando pertenecía a la filosofía y no a las artes. Al pensamiento, sigue perteneciendo al pensamiento. Total. A Héctor le gusta ser un poquito apocalíptico, ya me doy cuenta. Ya vi el fin del mundo. Andrea, cuénteme sus mayores aprendizajes. ¿Qué se lleva usted para su proceso de artista, docente, investigadora? Bueno, es una pregunta bastante amplia, pero puedo decir que dentro de las cosas que me llevo está la palabra transformación, la palabra estar dispuesta al cambio. Creo que nosotros como los futuros docentes debemos tener una amalgama de pensamientos
donde se conecte tanto lo pedagógico como lo disciplinar para poder también entregar aprendizajes significativos a los estudiantes. Creo que tuve un aprendizaje muy significativo en cuanto a lo académico, a lo profesional, a lo personal. Me voy con ideas acerca de lo que significa permitirle al estudiantado construirse y crear, ¿sí? Porque nosotros los artistas a veces tendemos a querer plantar nuestras ideas como las vemos en nuestra cabeza. Y en este caso nosotros como profesores, si hacemos un paralelo, sería como si fuéramos los directores en el momento de estar en una clase, y también se trata de escuchar. Entonces no solamente de qué es lo que yo quiero lograr con los estudiantes, sino los estudiantes a dónde quieren llegar, hasta dónde quieren también encontrarse y hasta dónde yo dejo de dirigir para acompañar, para asesorar, para motivar, para dar ánimos también, porque hay momentos en que nosotros como estudiantes desfallecemos y es el rol docente, es el profesor el que está ahí, los profesores, ese equipo de trabajo, el que dice, sí pueden, tranquilos, va a pasar. Eduardo se está sonriendo mientras la escucha hablar. ¿Qué motivó esta sonrisa, profe? No, es que acompañar el proceso de 1 año y medio de los estudiantes, pues no solamente me permite ver en título personal o a título personal lo que está respondiendo Andrea, sino la proyección en el grupo y preguntarme por los aprendizajes de esta fabulosa experiencia. Yo creo que uno de los grandes aprendizajes que tienen los estudiantes precisamente es lo que los convoca este proyecto, y es a la creación autónoma, o sea, identificar los propios referentes, las propias herramientas de creación, sus propias metodologías de creación, y entender que ya tienen herramientas para crear como artistas, pero también para crear como profesores en las aulas, en las múltiples aulas a las que tengan lugar de interacción. Les cuento algo de mi experiencia como espectador. Cuando vi este montaje, reconocía un poco los rostros, las voces de personas que he visto y con quienes he interactuado en el quehacer como docente del área de investigación de la licenciatura. Y una de las cosas que se me atravesaba es, pero qué transformación tan dramática, tan singular la que hacen cuando se ponen en un personaje, sobre todo en esta obra, pues que sus personajes son bien... fársicos. Sí, fársicos y también muy connotados y tienen rasgos muy característicos de cada personaje, como escuchamos ahorita cuando ustedes entraron en las voces de sus personajes. Y pensaba, ¿cómo hacemos para integrar eso en la práctica de aula? ¿Por qué tenemos esas dos personalidades? No es artista docente, sino artista / docente, como si no fuera la misma persona. Eso es una dificultad que tenemos cuando trabajamos en pedagogía y artes escénicas, pues porque ese lado escénico, como usted decía, como que absorbe un poco nuestra personalidad. ¿Cómo le va a usted con eso, Valentina? Bueno, uno de los aprendizajes que he tenido con este aspecto que mencionas es que si tú vas a un aula, si tú vas a un escenario docente y te permites no solo mostrarte como docente, sino como, voy a poner el ejemplo, como un personaje. Digamos, tú llevas la propuesta de un personaje, te pones en ridículo al frente de, sea niños, sea chicos, sea adolescentes, adultos o a la población a la que te dirijas. Siento que ellos, cuando ven que tú te permites hacer ese ridículo, ellos van soltando de a poquitos. Entonces, bueno, el profe lo hizo, pues yo también puedo. El profe, y cuando se hace desde un lugar de no juzgar, ¿no? Porque eso entra a jugar mucho en el aula, como yo te estoy observando y te puedo dar observaciones y te puedo dar sugerencias, pero no desde un lugar de juzgar, sino más bien de estar abierto a las posibilidades.
Abierta a todas las posibilidades, claro, que en un aula a veces tenemos como unas convenciones muy rígidas, más rígidas que en el teatro isabelino, más rígidas que en la ópera a veces, ¿cierto? Como la convención. Pienso que una tarea de la investigación en esto es justamente cómo erosionamos, una pregunta por erosionar la convención para motivar a la convivencia, y ahí les quería preguntar brevemente, para que cada persona aquí presente me responda, ¿cómo creen que podemos aportar a esa convivencia de la que hablábamos hace un rato? Eduardo. Wow. Creo que tenemos dos grandes herramientas que se juntan, y es el arte y la pedagogía. Y juntas podemos aportar a generar nuevas formas de relación, de entendimiento, de convivencia, de lectura de realidades y resignificación de realidades. Yo creo que a través del arte, pero particularmente a través del teatro, podemos metaforizar muchas situaciones que viven a diario las personas y que de otra manera no podrían ver, o no podrían ver de manera distante, o no podrían entender. Quizás la están viviendo, pero no la pueden entender, no la pueden nombrar, y es a través de teatro, a través del otro, a través del personaje, a través de la situación ficcional, que se logra esa posibilidad de entendimiento, de escucha, por consiguiente, de una mejor convivencia. ¿Qué dice Andrea? Bueno, yo pienso que los aportes que nosotros podemos dar para la convivencia en el aula están justamente desde lo que acaba de mencionar el profe Eduardo, desde la escucha. Muchas veces pasa que los docentes en general, cualquier área, sociales, matemáticas, español, tienen tan instaurado que tienen que enseñar contenidos que a veces obviamos lo básico, que es ¿cómo voy a enseñar algo si no me escuchan? Y pienso que nosotros desde la pedagogía en artes escénicas podemos empezar a fortalecer otra vez esas bases desde ahí, desde empezar a mostrarles la importancia de la escucha para luego poder así entablar diálogos y luego así sí pretender poder compartir los conocimientos, porque al obviar que los chicos están ahí dispuestos a aprender, pues nosotros como docentes también podemos fallar, y realmente pienso que nosotros sí podemos motivar a la escucha y al diálogo todo el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Brevemente, Valentina, una frase. Obsesionarse y confiar en el otro. Héctor, una frase. Aportar a la convivencia desde la posibilidad de entender al otro como es y no de tratar de cambiarlo. Muchísimas gracias. Esto fue Tablas y Tableros, el programa de la Licenciatura en Artes Escénicas de la Universidad Pedagógica Nacional. Soy Alejandro Jaramillo Hoyos, docente de la Licenciatura en Artes Escénicas, y estuve hoy con las presencias de Eduardo Guevara, Héctor Tinjacá, Valentina Rayo y Andrea Almésiga. Contamos con Alejandro Sepúlveda Castaño en la dirección, en las comunicaciones Laura Chávez, en la producción radiofónica Yolanda Barrantes y Diana Torres, y en el control máster Mario Alfonso Enríquez Romero. No olviden que nos pueden escuchar a través de radio.upn.edu.co y en las plataformas iVoox, Deezer y Spotify. Muchas gracias por su compañía. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Escuchas La Pedagógica Radio, transmitiendo desde Bogotá, emisora virtual de carácter educativo y cultural de la Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Desde Bogotá escuchas La Pedagógica Radio, emisora educativa y cultural de la Universidad Pedagógica Nacional.
Recuerda que puedes escuchar todos nuestros programas en Spotify, Deezer y iVoox. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Legado Orlando Fals Borda. Sentipensante. Inventaron, por ejemplo, el concepto de sentipensante. Ese sentipensante que aparece en mis libros. Eso no lo inventé yo. Eso fue allí en una de las ciénagas, cerquita de San Benito Abad, cerca de Jegua, por allí, por esos sitios. Que a alguno se le ocurrió, algún pescador que iba conmigo, ¿no? Dijo, mire, nosotros sí en realidad creemos que actuamos con el corazón, pero también empleamos la cabeza. Y cuando combinamos las dos cosas, así somos sentipensantes. Un concepto tan sencillo, ¿cierto? ¿Se entiende? Es muy bonito, tan bonito que me lo robó Eduardo Galeano. Sus últimos libros, claro que él es muy honrado y él pone que sí, eso es de la historia doble de la costa. Pero para Eduardo Galeano, el concepto de sentipensante es ahora central en su filosofía literaria, ¿no? Muy, muy bonito, muy bueno. Así suena en la Pedagógica Radio, un idioma, muchas culturas. Selvas tengo en el corazón, árboles gruesos prietos de ramas, yuyos, retamas, flores de malbón, pájaros en las ramas. Todo eso tengo en mi corazón. Alfonsina Storni, escritora argentina. Bueno, un saludo muy especial a Folclorizarte y a la Pedagógica Radio de parte del maestro Carmelo Torres.